Mis papás siempre solían bromear diciendo que yo no era realmente su hija, y la verdad, terminé devolviéndoles la broma en su fiesta de aniversario. Cuando era niña, siempre andaban con ese chiste de contarle a medio mundo que yo no podía ser su hija en serio. Si íbamos a un restaurante y pedía algo diferente, le decían al mesero que era adoptada. En las reuniones escolares, se reían con otros papás diciendo que a lo mejor me cambiaron en el hospital porque no me parecía en nada. Mi mamá remataba con cosas como, nuestra hija de verdad sería deportista, solo porque dejé el fútbol por el teatro. Mi papá, por su parte, presumía con sus amigos del golf que, según él, yo no podía ser de él porque prefería leer antes que jugar cualquier deporte, y ningún hijo suyo escogería un libro antes que una pelota. Para ellos, todo el asunto era lo máximo en diversión. Cuando tenía 13, me pinté el pelo negro, y en la cena de Acción de Gracias le dijeron a toda la familia que eso era la prueba de que era imposible que fuera su hija, porque nadie en nuestra familia tomaría decisiones tan locas. Todos se rieron, claro. Cuando entré a la escuela de arte en vez de negocios, como ellos querían, el chiste cambió. Ahora era que el hospital les debía un reembolso y que seguro su verdadera hija andaba por ahí cumpliendo todas sus expectativas. Me lo soltaban de frente en la cena, se lo contaban a extraños que elogiaban mis pinturas, hasta se lo dijeron a mi novio cuando lo presenté en casa. Él terminó conmigo porque decía que la relación con mis papás era demasiado extraña y que no iba a soportar a unos suegros que claramente no querían a su hija. Mi hermano mayor, Juan, jamás se prestó a las bromas. Él sí salió como ellos querían. Jugaba americano, estudió negocios en la universidad pública, se casó con su novia de prepa y en corto les dio nietos. En su boda, mi papá hasta lo dijo en su discurso, agradeciendo que al menos uno de sus hijos sí era de los suyos de verdad. Todos se mataron de risa, menos mi tía Diana, que después me buscó para decirme que eso era una verdadera crueldad. Pero lo peor fue cuando me gané un premio nacional por escultura. O sea, de verdad algo importante. Dinero en efectivo, exhibición en galería, todo. Y mis papás fueron a la premiación. Cuando el presentador les preguntó qué tan orgullosos estaban, mi mamá de verdad contestó, pues no estamos seguros de que sea nuestra hija, pero sí, claro que estamos orgullosos. El presentador se quedó con cara de susto, y la gente en el público empezó a incomodarse. Entonces mi papá remató, sí, solo estamos esperando que lleguen sus papás de verdad a reclamarla. Ellos felices, riéndose como si nada. Esa noche decidí que si iban a seguir con el juego, entonces yo también podía jugar, pero a mi modo. Ya venía su 30 aniversario y planeaban una fiestota. Me pidieron que dijera unas palabras y yo luego acepté. Semanas me la pasé planeando. No tanto lo que iba a decir, sino todo lo demás, bien calculado. Le hablé a mi tía Diana y le pedí todas las fotos familiares de cuando yo todavía no nacía. Repasé varias donde mi mamá salía diferente justo antes y después de que nací. Encontré el viejo anuario de mi papá, donde tenía los ojos cafés, no verdes como jura que dominan en la familia. Me puse creativa con las fotos. Nada del otro mundo, solo lo suficiente para que se viera real. Llega la noche de la fiesta. Mis papás en la mesa principal, armando su numerito de siempre. Alguien los felicitó por los 2 hijos y mi mamá soltó, bueno, 1,5 porque todavía no estamos seguros de esta, señalándome. Llegó el momento del discurso. Juan pasó primero y dijo algo bien bonito. Luego me tocó. Me paré y dije que quería hablar de algo que me pesaba desde hace años. De inmediato el salón se quedó callado. Conté que mis papás siempre hacían ese chiste de que yo no era su hija, que al fin entendí por qué. Porque tenían razón, no eran mis papás de sangre. Saqué las fotos, enseñé una de mi mamá antes de que naciera donde se veía muy distinta. Luego el anuario de mi papá y señalé lo de los ojos. Dije que ninguno tenía talento artístico, pero que supuestamente mi verdadera abuela, quien falleció antes de que yo naciera, sí era pintora. Les conté que desde hace tiempo lo sospechaba, pero sus bromas insisten e insisten y me llevaron a investigar. Nadie decía ni pío. Mi mamá ya palideciendo, mi papá queriendo interrumpir, pero yo seguí. Dije que ahora todo tenía sentido, por eso no hubo vínculo, por eso la distancia, por eso para ellos era pan comido bromear con que no eran mis papás, porque bien en el fondo lo sabían. Les agradecí por haberme criado, aún sin ser su hija verdadera, y que ahora entendía por qué preferían a Juan, que no los culpaba porque la sangre pesa mucho. También les dije que agradecía que me dejaran quedarme sabiendo la verdad. Mi mamá rompió en llanto. Mi papá se paró furioso y gritaba que era una locura, que claro que era su hija. Mi tía Diana casi no podía esconder la sonrisa. Saqué un sobre con cuidado. Los papeles de adentro estaban en blanco. Los saqué y los solté para que cayeran alrededor de mis pies. Me temblaban las manos y, viendo a mis papás, por fin dije lo que siempre me guardé. Todo era mentira. Todas las pruebas editadas, los ojos, lo de la abuela, todo inventado. En ese segundo de silencio antes del grito de mi mamá, que fue más como un aullido que dejó helados a todos, mi papá tumbó la silla y se me vino encima con una cara que jamás le había visto. La gente empezó a sacar los celulares y grabar, y eso no ayudaba nada. Al contrario, lo hacía peor. Mi mamá gritaba y me decía de cosas, llorando a gritos enfrente de todos. Los invitados se empezaron a levantar. Unos querían acercarse, otros huían a las salidas. Juan seguía tieso en la mesa principal, con la boca abierta, blanco como hoja. Diana apareció junto a mí y me tomó del brazo tan fuerte que dolía. Me jaló lejos del micrófono y empezó a sacarme hacia una puerta lateral. Mi papá abría paso gritando que yo para él estaba muerta, que ya no tenía hija y que no quería volverme a ver. La coordinadora intentó detenerlo, pero él hasta la aventó. Diana no me soltaba y a duras penas podía caminar sin tropezarme. Volteé y vi a Lisa saltar por los niños, llevándoselos casi a empujones mientras todos gritaban. Juan ni se movía, nomás mirando fijo al vacío en lo que todo se desmoronaba. Todos decían algo diferente al mismo tiempo. Unos me preguntaban, otros intentaban calmar a mis papás, otros nomás grababan el drama en el celular. Diana logró sacarme por la puerta lateral al pasillo. Sentía las piernas como si no fueran mías, raras, entumidas. Ella no me soltó el brazo en ningún momento.
Solo siguió avanzando sin mirar atrás, llevándome casi a rastras por el pasillo hasta el estacionamiento. Apenas salimos, el aire frío me dio de lleno en la cara, y ahí noté que estaba empapada en sudor. Me temblaba todo el cuerpo, tanto que hasta los dientes me castañaban. Diane me llevó directo a mi coche y me pidió las llaves con la mano extendida. Las saqué del bolso, pero, de lo mal que me sentía, se me cayeron 2 veces antes de lograr pasárselas. Ella las recogió y abrió la puerta del chofer. Luego me empujó suavemente para que subiera. Vete a mi casa manejando. No puedes quedarte sola ahorita. Me subí y traté de poner la llave en el switch, pero las manos me temblaban horrible y tuve que intentar varias veces hasta que por fin arranqué el carro. Diane se fue corriendo a su coche, que estaba 2 espacios más adelante. Me quedé unos segundos ahí sentada, con el motor encendido y la mirada perdida en el volante. Por las ventanas todavía alcanzaba a ver la gente dentro del lugar, el relajo que dejé atrás. En eso, Diane se paró a mi lado y me hizo señas para que la siguiera, así que puse el carro en drive y la seguí porque, honestamente, no tenía idea de qué más hacer. Su casa no estaba lejos, a lo mucho 15 minutos, pero el trayecto se me hizo eterno. Las manos se me resbalaban del volante de tanto sudor. Cada vez que me detenía en un alto, miraba mi reflejo en el retrovisor y sentía que no reconocía a la persona que veía ahí. Al llegar, me estacioné todo chueca en la entrada y tuve que maniobrar 2 veces para dejar el coche bien. Diane ya estaba en mi puerta. La abrió y me ayudó como si estuviera enferma o convaleciente. Adentro, me señaló el sillón y me senté sin fuerzas. La vi perderse en la cocina y escuché el ruido del agua, los cajones, todo como de fondo. Yo solo me quedé ahí, viendo hacia la mesa del centro, las revistas tiradas, la marca de agua en la madera de algún vaso. Todo se me hacía distante, apagado, como bajo el agua. Diane regresó con 2 tazas de té y dejó una frente a mí. Luego se sentó al otro lado, en silencio. Fue entonces cuando rompí en llanto. No era de esos llantos silenciosos, sino de los que apenas y puedes respirar, con la nariz escurriéndose y haciendo ruidos feos. Diane solo se quedó a mi lado, sujetando su taza, dejándome sacar todo. Cuando por fin logré hablar, las palabras salieron hechas bolas, sin orden. Le conté de los chistes tontísimos en el restaurante cuando tenía 8 años, de ese anuncio de Acción de Gracias a los 13, de cuando le dijeron a mi cita de la graduación que no parezco hija de mis papás antes siquiera de salir, la entrega de premios donde hicieron ese chiste delante de toda la gente importante en mi carrera. Recordé clarito todas esas veces que me hicieron sentir fuera de lugar, como si yo fuera el problema del que todos tenían que hacerse cargo. Le hablé también de cuando Breno se fue, porque no pudo con unos suegros para quienes su hija era motivo de burla, de todas las veces que quise darles orgullo y ellos nada más salían con otra broma más. Diane me escuchó todo el tiempo, asintiendo, como si ya supiera toda la historia, como si hubiera estado esperando que yo sola aceptara lo que había pasado. De pronto, mi celular empezó a vibrar en la bolsa, y no dejaba de sonar. Cuando lo vi, la pantalla estaba atiborrada de notificaciones, mensajes y llamadas que llegaban tan rápido que no me daba tiempo de abrir uno cuando ya había 1000 más. El nombre de Juan aparecía una y otra vez. Mi prima Raquel, la hermana de mi mamá, el tío Mika, personas que estuvieron en la fiesta. El chat familiar estaba vuelto loco. Los mensajes iban y venían a tal velocidad que era imposible leerlos todos. Abrí primero los mensajes de Juan y me arrepentí al instante. ¿En qué cabeza cabe lo que hiciste? Mamá está fuera de sí. Papá le dio un puñetazo a la pared. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? La hermana de mi mamá me mandó uno larguísimo diciéndome que fui cruel, egoísta y malagradecida, que humillé a mis papás justo en su día, que debería darles vergüenza y que les tengo que pedir perdón. No dejaban de llegar mensajes. Algunos primos queriendo saber qué pasó, otros diciendo que ya vieron videos, unos respaldando a mis papás y otros pidiéndome que les explique mi versión. El celular seguía vibrando con insistencia. Otro mensaje, otra llamada, a cada rato. Vi cómo se acumulaban las notificaciones hasta que me empezaron a temblar otra vez las manos y mejor apagué el teléfono. El silencio se sintió súper pesado de repente. Diane me miró desde su silla y le dije que no podía seguir leyendo. Solo asintió y me preguntó si quería más té. Le dije que sí, aunque ni siquiera había tocado la taza que tenía enfrente. Se levantó y se metió otra vez a la cocina, dándome espacio para digerir todo. Seguramente los papeles que tiré seguían regados en el piso del salón. Mis papás todavía ahí o tal vez ya se fueron para su casa a procesar todo lejos de los demás. Juan seguro está intentando calmar a todos, haciendo lo que siempre sabe hacer, ser el hijo perfecto que arregla los desastres. Y yo aquí, sentada en el sillón de Diane, con toda mi familia destruida frente a 50 personas que grabaron todo con el celular. Diane regresó y me preguntó justo lo que yo no quería pensar. ¿Lo hiciste para herirlos? ¿O para que entendieran cuánto te dolieron? Quise responder que solo quería que entendieran, que sintieran aunque sea una parte de lo que yo sentí. Pero sentada ahí, sintiendo todo el peso de lo que acababa de hacer, me di cuenta de que no sabía la respuesta, y que a lo mejor era por las dos cosas. Tal vez sí quería que sufrieran igual que yo sufrí todos estos años, que sintieran el rechazo, que se vieran incómodos delante de todos, como yo me sentí en esa entrega de premios. Pensarlo me dio miedo porque toda la vida fui la callada, la que aguantaba, la que no reclamaba nada. No me creía capaz de planear algo así, tan frío y meditado. Pero fue justo eso. Pasé semanas preparándolo, editando fotos, inventando historias, ensayando el discurso. Sabía perfecto lo que iba a hacer, y de todas maneras lo hice, aunque supiera que los iba a destruir delante de toda su gente. No fue un impulso, fue venganza, planeada y ejecutada tal cual la pensé. Miré a Diane y le dije que no estaba segura, que a lo mejor era ambas, y ella solo asintió como si supiera que esa sería mi respuesta. Esa noche me quedé en el cuarto de visitas, pero dormir fue imposible. Cada que cerraba los ojos veía la cara de mi mamá, cuando confesé que mentí, cómo se desarmó al instante.
Veía a mi papá abalanzándose hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Pura furia mezclada con dolor. Veía a los invitados grabando todo, publicándolo en internet. A Juan, congelado en la mesa, con su mundo perfecto hecho pedazos por culpa de su hermana. No dejaban de darme vueltas en la cabeza los papeles en blanco tirados por todos lados. Conseguí justo lo que quería, hacerles sentir exactamente lo mismo que me hicieron sentir a mí. Los avergoncé delante de todos, igual que ellos me avergonzaron a mí. Los rechacé como ellos me rechazaron durante tantos años. Y aún así, me sentía fatal. No tenía nada de satisfactorio, ni de justo, ni de correcto. Solo se sentía horrible, vacío, como si fuera lo más equivocado del mundo, y ni siquiera pudiera explicarlo. Como a las 3 de la mañana me levanté, fui al baño y me miré en el espejo. Veía el mismo rostro, la misma persona de siempre, pero ahora ya era otra. Alguien capaz de planear una venganza y ejecutarla sin fallas. Alguien capaz de herir a los demás a propósito y quedarse ahí presenciándolo. Volví a la cama, pero no pude pegar el ojo. Solo estuve ahí acostada, viendo el techo y repasando todo una y otra vez en mi cabeza hasta que empezó a amanecer. El teléfono sonó como a las 8 y alcancé a escuchar a Diane contestando desde la cocina. Habló suavecito. Luego oí mi nombre. Se asomó en la puerta del cuarto de huéspedes con el inalámbrico en la mano. Es Silvia. No va a soltar el teléfono hasta que le contestes. Agarré el teléfono y Silvia ni siquiera saludó. Se fue directo a preguntarme si estaba bien, dónde estaba, qué había pasado. Alguien había subido videos de la fiesta a sus historias de Instagram. Parece que varios, porque el chisme ya estaba corriendo. Me preguntó si necesitaba que fuera por mí o si estaba en peligro, si ya había perdido la cabeza por completo. Le dije que estaba en casa de Diane, que estaba bien y que sí. Seguramente sí había perdido la cabeza. Me dijo que ya iba en camino y colgó antes de que pudiera protestar. Diane volvió a tomar el teléfono y solo me dijo que Silvia era una buena amiga. Asentí y me fui directo a bañarme, con la esperanza de que el agua caliente me regresara aunque fuera un poco la humanidad. Pero no sirvió de nada. Cuando salí de bañarme, supe que tarde o temprano tendría que prender mi celular. No podía huir de eso para siempre. Me senté al filo de la cama de huéspedes y apreté el botón de encendido, viendo cómo se iluminaba la pantalla. De inmediato empezaron a llegar las notificaciones. 67 mensajes, 23 llamadas perdidas, buzón de voz lleno, correos electrónicos sin leer. El grupo tenía más de 100 mensajes nuevos. Fui leyendo todo despacito, sintiendo cómo el estómago se me apretaba con cada uno. Los mensajes de Juan eran los peores. No estaba enojado como pensé que estaría. Solo se notaba la confusión y el dolor. ¿Por qué harías esto? Arruinaste su día especial. Todos lo vieron. Hay videos por todas partes. Mamá no para de llorar. Papá está diciendo cosas que nunca le había escuchado decir. Lisa está furiosa. Los niños preguntan cosas que no sabemos cómo explicarles. Los humillaste delante de toda la gente que conocen. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Leí todos sus mensajes 2 veces, buscando algún coraje para pelearme, pero solo había ese dolor desconcertante que me revolvía las tripas. Después escuché los mensajes de voz. El de mi mamá era puro llanto y las palabras ¿cómo pudiste?, repitiéndose una y otra vez entre sus sollozos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentir de esa manera? ¿Cómo pudiste avergonzarnos así? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Y siguió así casi 2 minutos antes de colgar. El mensaje de mi papá era totalmente distinto. Su voz sonaba fría y controlada, sin una pizca de emoción. No vuelvas a buscarnos hasta que estés dispuesta a hincarte a pedir perdón por lo que hiciste anoche. No llames, no mandes mensajes, no te presentes en la casa. No eres bienvenida hasta que te veamos rogar perdón por esta humillación. Y colgó. Me quedé sentada ahí con el teléfono en la mano, viendo la pared, dándome cuenta de que ya no había vuelta atrás. Yo quería que sintieran lo que yo sentía, y lo logré. Pero ahora me tocaba vivir sabiendo que yo fui la que hizo todo esto. Junté mis cosas en casa de Diane al mediodía y le agradecí que me dejara quedarme. Me abrazó en la puerta y me dijo, llámame si necesitas algo. Ya sabes que lo digo en serio. El trayecto de regreso al departamento duró 20 minutos, y llevé apagado el radio porque no soportaba el ruido. Me estacioné en mi lugar de siempre y subí las escaleras hasta el 3er piso, sintiendo las piernas como si hubieran cargado el peso de un maratón, aunque solo estaba sobreviviendo una noche fuera de mi casa. Dentro de mi departamento todo estaba igual, pero todo se sentía completamente distinto. Mis esculturas seguían acomodadas en su repisa junto a la pared, piezas de las que incluso vendí copias a galerías de 3 ciudades diferentes. El diploma del premio colgaba en su marco sobre el escritorio, letras doradas en papel crema anunciando mi reconocimiento nacional. Cuando me lo dieron estuve tan orgullosa que hasta pensé en mostrárselo a mis papás, hasta que recordé que seguro solo iban a hacer otro chiste. Ahora me quedé parada frente a todo y entendí que nada de eso jamás les fue suficiente para dejar de hacer lo mismo. Ni el premio, ni las expos, ni los coleccionistas que sí pagaban por mi trabajo. Igual siguieron con sus bromitas porque la verdad, nunca se trataron de mí. Todo era por ellos, porque no sabían cómo manejar a una hija que no encajaba en lo que ellos pensaban que debía ser una hija. Mi celular vibró con un mensaje de Silvia preguntando si ya estaba en mi casa, si estaba bien y si podía venir. Le mandé la ubicación y llegó unos 40 minutos después con comida china para llevar y una botella de vino. Puso todo sobre la barra de la cocina y, sin preguntarme qué quería, empezó a sacar los empaques. Destapó las cajitas y sirvió los platos. Nos sentamos en el sillón con la comida en las piernas y solo se quedó esperando a que yo hablara. Le conté todo. Las pruebas inventadas, cómo edité las fotos, cómo me inventé lo del color de ojos y la historia de la abuela pintora. Ella fue comiendo su lo mein despacito y no me interrumpió ni una vez. Solo me dejó desahogarme y contarle cómo lo planeé por semanas. Cuando terminé, se quedó callada mucho rato. Solo masticaba y pensaba. Luego me preguntó si alguna vez pensé que venía después de ese momento de satisfacción, después de verles la cara cuando se volteó la burla. Le confesé que la verdad no. No pensé más allá del discurso. Solo quería ver su reacción cuando usé su propio chiste en su contra. Asintió y dijo que entendía por qué lo hice, que ellos habían sido crueles
por años y ya era hora de que alguien les pusiera un alto, pero también me advirtió que las consecuencias iban a ser mucho más pesadas de lo que yo imaginaba, porque las familias no olvidan fácil una humillación pública. Al día siguiente, mientras hacía café, me habló mi galerista. Se escuchaba cuidadosa, tratando de sonar relajada, aunque claramente estaba preocupada. Me contó que se había enterado del drama familiar en una fiesta ese fin de semana y que ya se estaba corriendo el chisme entre la gente del arte porque alguien subió clips de video a Instagram. Me preguntó cómo estaba y le respondí que bien, que solo fue una bronca familiar. Después fue directo al grano. Me dijo que le preocupaba que esto pudiera afectar mi reputación, sobre todo porque acababa de ganar un premio importante y tenía una exposición programada el mes siguiente. Me explicó que los coleccionistas y dueños de galerías siempre están en plática y les importa que los artistas en quienes invierten sean personas estables y profesionales. Sentí un hueco en el estómago, porque jamás imaginé que mi vida personal se saldría tanto de control como para terminar afectando mi carrera. Me aclaró que no iba a cancelar nada, solo quería avisarme que la gente ya empezaba a hacer preguntas y que tal vez sería buena idea guardar un perfil bajo un rato. Cuando colgamos, me quedé sentada en el sillón viendo el teléfono y fue cuando me cayó el 20 de que las consecuencias ya no solo eran familiares. Ahora estaba en juego todo lo que había construido lejos de mis papás. Mi reputación profesional, eso que durante años mantuve aparte, estaba enredándose en este desastre. Pasaron 3 días casi sin que saliera del departamento. Me la pasé en el estudio improvisado del cuarto extra trabajando en una escultura nueva, ignorando casi todos mis mensajes y pretendiendo que todo seguía igual, hasta que Juan llegó sin avisar, tocando la puerta casi al anochecer ese miércoles. Eché un vistazo por la mirilla y lo vi parado ahí, agotado, con la camisa hecha un desastre como si hubiera dormido con ella. Abrí y no esperó invitación. Entró directo al sillón y se dejó caer todo apachurrado. Dijo que Lisa estaba furiosa conmigo, que hablaba diario con mi mamá tratando de calmarla, que sus hijos no dejaban de preguntar por qué los abuelos andaban tan alterados, por qué lloraban, qué había pasado en la fiesta. Se pasó las manos por el pelo y dijo que yo le había puesto la vida de cabeza a todos, que él ahora estaba atorado entre intentar darle gusto a nuestros papás y que su esposa pensara que ya perdí la razón. Yo lo veía desde la puerta de la cocina, sintiendo cómo me hervía la sangre. Claro, tenía que venir a soltarme lo difícil que era esto para él. Al final ya no aguanté y le solté que alguna vez se había dado cuenta de cómo me trataban diferente. Se había llegado a notar lo crueles que eran esos chistes. Me miró sorprendido, como si de verdad no esperara que yo le reclamara. Después reconoció que sí lo notó, pero pensaba que no me afectaba, que yo siempre me veía fuerte y que podía aguantar su famoso sentido del humor. Me reí, pero fue una risa amarga, nada gracioso. Le pregunté cómo se supone que iba a aguantar años oyendo que no era realmente parte de la familia, que mi novio escuchara esos chistes y prefiriera huir porque no soportaba la dinámica, que me dieran un premio nacional y lo soltaran justo ahí, enfrente del presentador. A Juan se le cambió la cara y me dijo que no tenía idea de que era tan grave, que para él solo eran bromas raras. Le dije que de broma no tienen nada cuando solo se ríe el que la cuenta, que eso es disfrazar la crueldad. Nos quedamos platicando casi 2 horas, y fue la primera vez que realmente hablamos de nuestra infancia. Juan aceptó que él siempre sintió la presión de ser perfecto porque veía cómo me criticaban a mí, que pensaba que si era el hijo ejemplar, si sacaba 10 en todo, practicaba los deportes que querían, y se casaba con la chava que ellos escogieran, tal vez así ya me dejarían en paz. Pero nunca funcionó, porque el problema real no era conmigo ni con lo que hacía, sino que mi existencia les resultaba incomprensible. Me confesó que de chavo se desvelaba dándole vueltas a cómo no decepcionarlos, que estudió negocios cuando en realidad quería historia, que sentía que tenía que ser el hijo perfecto por los dos. Yo de todo eso no tenía idea. Me la pasé años pensando que él la tenía más fácil porque era el consentido, y no tenía que esforzarse tanto por la aprobación. Pero la verdad era que él también estaba luchando siempre, solo que a su manera, tratando de ser tan perfecto que nadie pudiera criticarnos. Cuando Juan al fin se fue ya estaba oscureciendo y no habíamos arreglado nada. Se paró en la puerta y me dijo que Lisa quería que supiera que no era bienvenida en las reuniones familiares hasta que esto se arreglara, que tenía que pedir perdón a nuestros papás y ponerle fin a ese pleito. Sentí como si algo se rompiera adentro porque ni siquiera había pensado en Víctor y Virginia en todo este tiempo sin poder ver a mis sobrinos. Apenas tienen 6 y 4 años, demasiado chiquitos para entender estos líos de adultos, y por mi culpa me estaba perdiendo de su vida. Juan vio mi cara y le dolió, se notó, pero no cambió de opinión. Dijo que Lisa tenía que cuidar a sus hijos del caos familiar, y que ahorita el caos era yo. Cuando se fue, me quedé sentada en el piso, recargada en la puerta, y lloré como no lo había hecho desde la fiesta, no porque me arrepintiera, sino porque apenas estaba empezando a caerme el 20 de todo lo que estaba por perder. Lo de mis papás ya lo veía venir, pero jamás pensé que pudiera perder también a la familia de mi hermano. 2 días después, Diane me habló para contarme lo que mis papás andaban diciendo por todos lados. Había ido a una reunión, creo que era el cumpleaños de un primo, y allá estaban mis papás como si nada, siendo el centro de atención. Le decían a todos que yo había tenido una crisis nerviosa, que estaban súper preocupados por mí, que yo siempre fui muy sensible y que pensaron que estaba bien, pero que estaba claro que se habían equivocado. Se hacían pasar por los papás preocupados lidiando con una hija problemática, reinterpretando todo lo que realmente pasó esa noche. Diane me dijo que la gente les creía, asentían y preguntaban qué podían hacer para ayudar. Mi mamá lloraba diciendo que no entendía en qué había fallado, que se había partido el lomo para apoyarme en mi arte aunque ni lo comprendía. Mi papá hablaba de buscar ayuda profesional, de que tal vez necesitaba terapia para superar lo que sea que me estuviera afectando. Diane estaba furiosa. ¿Pero cómo te pones en medio de la fiesta a sacar los trapitos? Me avisó que ellos tenían el control de la narrativa y se estaban haciendo las víctimas. Esa noche me llegó un correo de mi prima Raquel queriendo escuchar mi versión. Me contó que el chat familiar era un caos,
todos diciendo cosas diferentes sobre lo que había pasado y que prefería escuchar directamente a mi lado. Así que me senté en la computadora y solté todo. Cada chiste que recordaba, lo de la premiación y la cara espantada del presentador, lo de Breno cortándome porque mi familia era un circo, el discurso de aniversario y las historias que se inventaron. Escribí todo sobre cómo me hicieron sentir que no me querían durante años y cómo al final decidí hacerles sentir a ellos eso mismo. Me tomó como 1 hora escribirlo todo y, cuando terminé, se lo mandé a Raquel y a otros 2 primos con quienes siempre me llevé bien, los que sí me buscaban en las reuniones familiares y no solo me soportaban. Las respuestas me fueron llegando al día siguiente. Raquel me puso que siempre había pensado que los chistes se pasaban de la raya, pero sentía que no le tocaba decir nada y lamentaba no haber hablado antes. Mi primo Mika me dijo algo similar, que hasta se sentía incómodo escuchando esos comentarios en las comidas, pero pensaba que yo podía aguantarlos. Pero mi prima Sara sí me respondió que yo me había pasado, que los papás no son perfectos, pero exhibirlos así en público era cruel y que les debía una disculpa. Otros 2 primos a quienes también les mandé el correo se pusieron del lado de Sara, diciendo que los problemas familiares se arreglan en privado y lo que yo hice no tenía justificación. Leí todos los mensajes y caí en cuenta de que la familia ya se estaba partiendo en 2, cada quien tomando partido según si creían que años de daño emocional justificaban o no una noche de desquite público. Cerré la laptop sabiendo que ya no había marcha atrás. Había roto algo en mi familia que no iba a sanar así nomás. O quién sabe si algún día. Al día siguiente me llamó la hermana de mi mamá y cometí el error de contestar. Se aventó más de 20 minutos hablándome de respeto y lealtad familiar, diciéndome que humillé a mis papás frente a toda la gente que conocen y que debería estar avergonzado por arruinarles su noche especial. Traté de explicarle todo, los años de burlas, la ceremonia de premios, lo de Breno, pero me interrumpió y solo dijo que era demasiado sensible. Según ella, el sentido del humor de mis papás siempre había sido así, y que en vez de hacer tanto drama, debería acostumbrarme y aguantar vara. Insistió en que en todas las familias hay bromas, y la diferencia es que yo convertía algo que era normal en un trauma personal, solo porque no sé reírme de mí mismo. Le colgué a la mitad de otro rollo que ya me estaba echando sobre la gratitud. Esa noche, y las siguientes 3, ni siquiera pude dormir. Una y otra vez regresaba mentalmente a la fiesta. Veía la cara de mi mamá ponerse pálida, escuchaba los gritos de mi papá, la gente sacando el celular. Luego me venían recuerdos de otros momentos. El restaurante cuando tenía 9, y les dijeron al mesero que yo era adoptado. Aquel día de Acción de Gracias a los 13, la ceremonia de premios. No podía desconectarme, nomás me quedaba viendo el techo hasta que salía el sol. Para la 4ª noche ya sabía que sí necesitaba ayuda, así que busqué terapia y encontré una terapeuta que tenía espacio esa semana. Su consultorio era chiquito, tranquilo, con muchas plantas y luces bajitas, todo para que uno se relajara. Me pidió que le contara por qué fui y le solté absolutamente todo, desde mi infancia hasta lo de la fiesta de aniversario. Me escuchó tranquila, sin interrumpir, y al final me preguntó qué quería lograr realmente con lo de la evidencia falsa. Intenté decirle la versión que yo mismo me repetía, que solo quería que entendieran, pero en ese momento me cayó el 20 de que, en realidad, quería que sintieran el mismo rechazo y esa sensación de no ser deseado que ellos me habían hecho sentir toda la vida. Quería que tuvieran ese nudo en el estómago, ese en el que la gente que amas te hace sentir como un chiste. Quería que supieran lo horrible que es que te minimicen, se burlen y te hagan sentir fuera de lugar. La terapeuta solo asintió y escribió algo, y yo me sentí completamente al descubierto, admitiendo que lo que quería era lastimarlos. 3 semanas después de la fiesta recibí un correo de mi papá, pero no me lo mandó él directamente, sino desde el correo de la oficina de su abogado. Formal, frío, con membrete y todo. Dejaba claro que, después de pensarlo, habían decidido sacarme del testamento con efecto inmediato. Todo el mensaje puras formalidades, cero sentimientos, solo datos de trámites de herencias y cambios de beneficiarios. Lo tuve que leer 2 veces y luego empecé a reír. Fue una risa nerviosa que ni podía parar y salió de la nada. Por supuesto que me iban a sacar del testamento. Era la versión más extrema de sus bromas, la prueba absoluta de que, en el fondo, nunca fui realmente suyo. Me reí hasta que me salieron las lágrimas, y luego ya no más lloré, ahí sentado en la mesa de mi cocina, con la laptop abierta, y ese correo helado en la pantalla. Al día siguiente, Silvia fue a echarme la mano para empacar unas fotos familiares. Tenía, si acaso, unas 15 fotos por todo el departamento, la mayoría guardadas en un cajón. Las vimos una por una y casi todas terminaron en la bolsa de basura que ella se llevó. Mis papás en mi graduación de prepa viéndose incómodos. Una foto familiar de Navidad donde todos sonríen menos yo. Mi mamá y mi papá en un restaurante que ni siquiera recordaba. Todo a la basura. Solo me quedé con una foto de Diane y yo en mi expo de arte. Los 2 sonriendo de verdad. Y, curioso, también guardé una foto con Juan de cuando éramos niños. Yo tendría unos 5 y él 7. Los 2 armando algo con bloques en la sala. Nos veíamos felices, antes de que las cosas entre nosotros se echaran a perder. La dueña de la galería me llamó la semana siguiente porque un coleccionista estaba interesado en una de mis piezas grandes, pero en la llamada se notaba incómoda. Me explicó que el señor había cambiado de idea después de enterarse del drama familiar, y ya no quería invertir en el trabajo de una artista problemática. Me dio un coraje tremendo. Sentí que me hervía la sangre, porque ahora mi vida personal ya estaba afectando incluso mi trabajo, ese único espacio que me había costado tanto construir lejos de la familia. Me tomó años ganarme un lugar en el mundo del arte, y ahora ese daño ya llegaba hasta ahí. Le dije
dije a la dueña que lo entendía y colgué antes de soltar algo de lo que pudiera arrepentirme. Juan me escribió 3 días después para decirme que mis papás iban a ir a terapia familiar y que querían que yo también fuera. Me solté riendo solo de imaginarme a mis papás reconociendo que necesitan terapia. Ellos siempre han pensado que eso es para gente débil que no sabe enfrentar sus problemas. Le contesté a Juan que lo iba a pensar, pero que todavía no estaba lista, y la verdad es que es cierto. Ahora no me imagino sentándome en una sala con ellos sin perder los estribos. Diane me llamó esa misma noche desesperada porque dice que está en medio de todo esto y ya la tiene agotada. Mis papás no le hablan porque sigue en contacto conmigo, pero ella no quiere dejar de verme. Dice que ya está harta de las reuniones familiares donde la gente murmura sobre de qué lado ponerse, cansada de mi mamá diciéndole desleal y de que la presionen para elegir. Le dije que no tenía que tomar partido, que no quería que ella también terminara atorada en este lío. Se quedó en silencio un rato y luego me dijo que en realidad, desde hace años ya había decidido de qué lado estaba, cuando vio cómo me trataban, y que ahora no pensaba dejarme sola nomás porque la situación se pusiera más complicada. 2 semanas después, me topé con Lisa en el súper, y fue súper raro. Nos paralizamos las dos justo entre las frutas y verduras, ella con su carrito lleno de cosas para niños, y yo con mis compras tristes de persona sola. Me preguntó cómo estaba de esa manera educada y distante que usas cuando, en realidad, no quieres saber. Luego mencionó que sus hijos me preguntaban y que no tenía ni idea de qué responderles. Dijo que Juan estaba estresadísimo tratando de quedar bien con todos, y que, según ella, todo sería más fácil si yo solo pidiera disculpas para que las cosas regresaran a la normalidad. Justo ahí, con una bolsa de manzanas en la mano, me cayó el 20 de que Lisa realmente no entendía lo que había pasado. Solo conocía la versión de Juan y la de mis papás. Esa donde yo era la exagerada y la mala onda nomás, porque sí. Le pregunté si quería escuchar mi versión, dudó un poco y hasta reculó con el carrito. Me dijo que no creía que ayudara, porque tenía que estar del lado de su esposo, y que, si entendía demasiado mi punto de vista, no podría hacerlo. Después inventó una excusa y se fue, dejándome ahí, sola, entre los pasillos de frutas y verduras. En la siguiente sesión de terapia hablamos de por qué prefería exponer públicamente a mis papás en vez de enfrentar el tema en privado. La terapeuta me preguntó por qué no fui directo a hablar con ellos primero, por qué no les dije cómo me dolían sus bromas, ni les di chance de frenarse antes de explotar yo así. Admití que sí quería testigos, que quería que los demás los vieran incómodos, igualito que yo me sentía aquel día de la ceremonia, cuando la presentadora se quedó con cara de espanto. Quería que todos los que se reían con sus chistes los vieran humillados, tragándose el coraje, igual que yo lo hice. Quería pruebas de que no estaba loca ni era demasiado sensible, de que lo que ellos hicieron fue tan cruel que justificaba mi reacción. La terapeuta me preguntó si logré lo que buscaba y le dije que sí, pero también no, porque la satisfacción me duró un ratito, y luego sentí que todo se me venía encima. 2 días después, estaba viendo Facebook y me saltó la publicación de mi prima Raquel. No puso mi nombre, pero era clarísimo que era para mí. Algo sobre que la familia de verdad se apoya en los peores momentos y que perdonar vale más que el orgullo. Los comentarios se llenaron de parientes apoyando, todos hablando de lealtad y de quienes solo quieren llamar la atención. Me quedé ahí como 5 minutos, leyendo todo, viendo cómo la bola de comentarios iba creciendo. Luego bloqueé a Raquel, bloqueé a su mamá, que también comentó, y a otros 2 primos más que empezaron a opinar sobre respeto y valores familiares. Mi dedo se quedó unos segundos sobre el botón de bloquear con cada uno, y ahí me cayó otro 20. Me sentí bien. No estaba ni enojada ni triste, ni con la urgencia de explicar nada. Simplemente me harté de la gente que piensa que por ser buena hija, tengo que soportar todo en silencio. Poco a poco mi lista de contactos se fue haciendo más chiquita y lejos de sentirme sola, me sentí más libre. Esa misma semana, Breno me escribió de la nada. En cuanto vi la notificación sentí el estómago revuelto, porque tenía meses sin pensar en él. Me dijo que se había enterado de todo lo del pleito por amigos en común. Mandó un mensaje larguísimo admitiendo que le pesaba haberme dejado justo cuando se puso fea la cosa con mi familia. Dijo que sabía que los chistes me dolían, pero que no tenía idea de cómo ayudarme y que poco a poco se le complicó tanto que ya no pudo más. Me confesó que tal vez fue egoísta por priorizar su paz mental sobre estar a mi lado, pero que también sentía que lo de mi familia estaba demasiado roto como para poder lidiar con eso. Terminó diciendo que esperaba que yo estuviera bien, pero que igual, aunque hubiera querido, no habría podido quedarse. Lo leí 3 veces tratando de entender cómo me sentía. Le contesté que ya no lo culpaba y que ahora veía claro que nadie puede resolver los problemas familiares de otra persona. Solo puedes decidir si puedes aguantar ese peso o si necesitas irte para estar bien tú. Le dije que igual, y lo que hizo fue lo más sano, aunque doliera en su momento. Él respondió rapidísimo diciendo que le daba gusto que lo entendiera y que ojalá todo mejorara para mí. Hasta ahí quedó. Sin dramas, sin enojos, solo 2 personas aceptando que intentaron algo que no funcionó y ya. Cerré la conversación y sentí cómo se quitaba un peso dentro de mí, algo que me molestaba desde que se terminó. Él no estuvo mal por irse y yo no estuve mal por sentirme como me sentí. 3 días después, Juan me escribió con un mensaje de parte de mis papás, que estaban dispuestos a hablar conmigo si yo hacía una disculpa pública en Facebook. Querían que dijera que mentí y que les pidiera perdón por haberlos avergonzado en su aniversario. El mensaje dejaba clarísimo que tenía que ser público, para que toda la familia que vio el show supiera que me estaba retractando. Lo leí 2 veces para estar segura de que había entendido bien. Querían que yo me echara la culpa de todo mientras ellos no asumían nada. Básicamente, que me humillara igual que según ellos lo hice, y solo así, tal vez, me perdonaban. Le respondí a Juan en ese momento diciéndole que no iba a mentir diciendo que yo estaba equivocada, cuando ellos se la pasaron toda mi vida haciéndome sentir que no valía. Juan ya ni contestó.
En mi siguiente terapia, la psicóloga me soltó algo que casi me dan ganas de salirme. Me dijo que las dos cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Sus bromas sí fueron crueles, hirientes y malintencionadas, y mi venganza también fue agresiva y estuvo fuera de lugar. Me dijo que puedo ser víctima de su maltrato, y aún así ser responsable de mis propias acciones malas. Me peleé con ella como 10 minutos porque yo quería tener toda la razón. Quería que ellos fueran los únicos culpables. Necesitaba que así de sencillo, porque aceptar lo otro era reconocer que yo lastimé a propósito, y eso me chocaba. Me aguantó la discusión y luego me pidió que solo lo pensara. Durante semanas no pude soltar la idea. Puedo estar lastimada y al mismo tiempo haber lastimado a otros, que entender por qué hice algo no lo vuelve correcto, que pueden ser padres horribles, y aún así, yo pude haber reaccionado igual de mal. Es lo más difícil que me ha tocado enfrentar en toda la terapia. Cuando llegó el día de Acción de Gracias, Silvia me invitó con su familia. Estuve a punto de decirle que no porque la idea de sentarme en la mesa de una familia que no era la mía me daba cosa, pero luego me cayó el 20 de que era mi primera celebración sin mis papás, y no quería quedarme sola en mi depa con comida para llevar. Su mamá me abrió la puerta y me abrazó con un cariño como si me conociera de toda la vida. La casa olía delicioso, puro pavo y pie, y había gente por todos lados platicando y riéndose. Nadie soltó bromas pasivo-agresivas ni me hizo sentir que no encajaba. Nadie habló de mi comida, mi ropa, o si yo era lo que esperaban. La mamá de Silvia me preguntó bien interesada por mi arte y de verdad me puso atención. Su papá contó una anécdota graciosa de Silvia cuando era niña. Sí dio risa, pero en buena onda, sin mala leche. Después de cenar, me disculpé para ir al baño y no aguanté las ganas. Me solté llorando unos minutos porque así debería sentirse una cena familiar, sin andar con pies de plomo, ni esperando el clásico chiste que a todos les da risa menos a ti. Solo personas queriendo portarse bien porque les nace. Unas semanas después fue mi cumpleaños y la verdad ni esperaba gran cosa. Silvia me sacó a tomar unos drinks la noche anterior, Diane me mandó flores, y justo estaba haciendo café cuando suena mi teléfono y era Juan. No mencionó la fiesta, ni a mis papás, ni todo el drama. Solo me preguntó cómo andaba, y me platicó que Víctor ya aprendió a andar en bici y que Virginia ya lee libros con capítulos. Charlamos como 20 minutos de puras cosas cotidianas, su chamba, mi último proyecto de escultura, el clima, y me di cuenta que extrañaba cañón platicar así con mi hermano, sin sentir ese peso encima. Cuando colgamos, sentí alivio y hasta agradecimiento porque al menos él está intentando mantener algo, aunque todo siga hecho trizas. Ese mismo día, mi mamá dejó un buzón de voz. Vi su nombre en la pantalla y se me apretó el estómago. Casi ni lo escucho, pero no me aguanté. Su voz sonaba bajito, como triste, y dijo que había pensado en mí por mi cumpleaños, que me extrañaba y que ojalá todo fuera diferente. Por unos segundos sentí esperanza, pero luego soltó que estuvo viendo fotos de la fiesta de aniversario y lo feliz que estaba todo antes de que yo arruinara todo. Dijo que esperaba que ahora sí fuera feliz, porque le había echado a perder su día y destruido a la familia. Terminó el mensaje y yo nomás me quedé viendo el teléfono. Ni felicitarme pudo sin hacerlo sobre ella y lo que yo le hice. Borré el mensaje y la bloqueé. Diane me marcó una semana después y me contó que el matrimonio de mis papás estaba fatal, que ahora se la pasan echándose la culpa de cómo salió todo ese día. Mi papá decía que mi mamá debería haber medido más sus bromas todos estos años. Mi mamá decía que él era el que las celebraba. Uno y otro cambiando la historia para quedar bien parados y echándose la bolita. Diane decía que serían capaces de destruirse con tal de no admitir que ambos son responsables, y que lastimaron tanto a su hija, que solo así sintió que tenía una salida, vengarse frente a todos. Escuché todo eso, y no sentí nada, ni alivio por su sufrimiento, ni culpa por lo que provocó. Solo ese vacío, como si hablaran de desconocidos. 2 semanas después, el dueño de la galería me llamó para ofrecerme una comisión. Una empresa de tecnología quería una escultura grande para su lobby, un presupuesto enorme, libertad creativa, de esos proyectos que te pueden lanzar en serio. Colgué y lo primero que pensé fue en contárselo a mis papás. Hasta busqué el contacto de mi papá antes de acordarme que ya no hablamos, que me sacó del testamento, que el número de mi mamá está bloqueado. Un logro tan grande y nadie con quien compartirlo más que Silvia y Diane. Ahí entendí que a eso se le llama duelo, pero no del que sientes cuando se muere alguien, sino ese otro, por relaciones con gente que sigue viva pero ya no está en tu vida. Yo quería unos papás que de verdad se alegraran por mis éxitos, pero no los tengo, y tal vez nunca los tenga. Dejé el teléfono y me quedé un rato sentada, sintiendo ese dolor hasta que fue bajando. Pasaron otras 2 semanas y en la siguiente sesión de terapia, mi psicóloga me preguntó si alguna vez había imaginado cómo sería realmente reconciliarme con mis papás. La verdad, fuera de querer que dejaran de hacerme daño, no lo había pensado. Me dio una hoja y me pidió que pusiera todo lo que necesitaría para una reconciliación de verdad. Escribí una disculpa sincera, que reconozcan el daño, que me respeten los límites, una cosa tras otra, y al final me quedaron como 10 peticiones. Cuando las leí todas juntas, sentí el corazón pesado. Ellos no pueden darme eso. No pueden pedir perdón sin buscar la forma de justificarse o darle la vuelta. No reconocen el dolor que causaron. Siempre minimizan o dicen que soy muy sensible. Esa lista fue como una prueba de que es inútil esperar una relación real con ellos. Solo vi cómo mi terapeuta asentía, como quien lleva tiempo esperando que tú misma llegues ahí. 3 días después, Juan me escribió para invitarme al cumple de Víctor. Me dijo que Lisa estaba de acuerdo con que fuera, pero que tenía que prometer que no iba a causar problemas ni sacar el tema del desastre de la fiesta de aniversario. Me quedé viendo el mensaje sintiéndome súper ofendida de que creyeran necesario ponerme esa condición, como si fuera a armar un escándalo en plena piñata. Pero extraño tanto a Víctor y a Virginia que me dolía el pecho.
así que le contesté que sí iba a ir y me portaría bien. Juan solo mandó un emoji de pulgar arriba y los datos de la fiesta, y yo pasé toda la semana anterior con los nervios de punta por volver a ver a todos. La fiesta fue en su casa un sábado por la tarde. Llegué con un kit de arte para Víctor que sabía que le iban a encantar, y apenas crucé la puerta, sentí cómo cambiaba el ambiente. Lisa me sonrió, pero era una sonrisa de compromiso, y me miraba como si esperara que explotara. Juan me dio un abrazo rápido y se fue a atender a los demás. Jugué con los niños, ayudé a Víctor a abrir sus regalos, canté las mañanitas y me pasé la tarde evitando pláticas serias. Todas las conversaciones eran puro chisme superficial, el clima, el tráfico, lo rápido que crecen los niños. Los papás de Lisa estaban ahí y casi ni me pelaron. Apenas me dieron unas sonrisas bien forzadas antes de voltearse. Aguanté como 2 horas, hasta que la tensión estuvo tan densa que literal no podía ni respirar. Así que le dije a Juan que ya me iba y me salí antes de tiempo. Víctor se veía agüitado cuando me despedí, y eso hizo que irme se sintiera todavía peor. Esa noche, Juan me escribió para decirme que para los niños había sido súper importante que yo fuera. Me contó que Víctor no paraba de preguntar cuándo iba a regresar, y que Virginia ya me quería enseñar sus libros nuevos. Luego me dijo algo que sí me agarró en curva. Admitió que estaba intentando llevarse bien tanto conmigo como con mis papás, pero que cada vez veía más difícil la cosa porque ellos le pedían lealtad ciega. Me contó que cada vez que hablaba conmigo, lo interrogaban, le preguntaban de qué habíamos hablado, si ya me había disculpado, si yo ya estaba entendiendo. Se sentía entre la espada y la pared y no sabía cómo tener contentos a todos. Y por sus mensajes me di cuenta de que la presión lo estaba rebasando cañón. 2 días después, Juan me mandó un montón de mensajes reenviados de mis papás. Se enteraron de que yo había ido a la fiesta y se pusieron furiosos con él por haberme invitado. Mi mamá le escribió diciendo que los estaba traicionando por dejarme convivir con los nietos, que yo era una mala influencia y que iba a terminar poniendo en su contra a los niños. Los mensajes de mi papá estaban más pesados todavía. Le exigía a Juan que tomara partido, que ser leal a la familia significaba estar de su lado y no apoyar mi falta de respeto y mi supuesta crueldad. Justo puso que si Juan seguía viéndome, entonces tal vez tampoco era el hijo que siempre pensaron. Leí todo 2 veces y sentí un nudo en el estómago. Eran tan controladores, tratando de que Juan cortara relación conmigo por completo, aislándome de los demás. No les bastaba con no dirigirme la palabra. Necesitaban que los demás también me sacaran la vuelta. En mi siguiente sesión de terapia traté de entender por qué hacían esas bromas una y otra vez. Mi terapeuta me preguntó qué creía que realmente pasaba cuando decían que no era suya, y empecé a analizarlo ahí. La verdad, estaban inseguros de sus propias vidas, decepcionados porque nada les salió como querían. Siempre fui diferente y en vez de alegrarse o intentar comprenderme, simplemente me rechazaron. Me hicieron sentir que yo era el problema, porque aceptarme era aceptar que su forma de ver la vida era muy limitada. Al final, las bromas nunca fueron sobre mí, eran sobre sus propios temores y frustraciones, sobre no saber relacionarse con alguien que no encajaba en su molde. Sentada ahí en terapia, me cayó el 20 de que durante toda mi infancia, mis papás me hicieron sentir que estorbaba porque no podían lidiar con lo que traían ellos. Entenderlo no hizo que de repente me doliera menos ni resolvió nada mágico, pero al menos me permitió verlos con otros ojos. Ya no como esas figuras gigantes cuyo juicio marcaba mi valor, sino como personas rotas, que nunca supieron qué hacer con sus limitaciones. Empecé a dejar el coraje de lado y a sentir más tristeza. Tristeza porque no pudieron ser diferentes. Tristeza porque jamás iba a tener a los papás que quería. Tristeza porque todos perdimos tanto tiempo enganchados en una dinámica tan tóxica cuando podríamos habernos conocido de verdad. Silvia organizó un viaje de fin de semana para que me despejara un poco y nos lanzamos a un pueblito en la playa como a 3 horas de aquí. Caminamos por la arena, comimos deli y nos desvelamos platicando de todo menos de mi familia. Salirme de ese ambiente me ayudó un chorro a ver mi vida con más claridad. Me di cuenta de que todo lo bueno lo había construido por mi propia cuenta, no gracias a mis papás. Mi carrera en el arte, mis amigos, mi depa, mi vida entera era mía porque yo me la había buscado, sin su aprobación ni su apoyo. Ellos no me dieron nada de lo que realmente importa. Yo armé mi camino, logré las cosas solo, y eso me hizo sentir fuerte como nunca me había dado cuenta. Cuando regresamos, Diane me llamó con una noticia que me sacó de onda. Me dijo, tus papás quieren verte, los 3 nada más, sin abogados ni nadie más. Me comentó que ahora sí parecía que querían hablar neta, pero me advirtió, no te hagas muchas ilusiones, porque la gente no cambia de la noche a la mañana. Me contó que ellos también estaban yendo a terapia, y que el terapeuta fue quien sugirió la reunión, que por eso creía que tal vez esta vez sí era diferente, y no solo era para echar culpas. Le dije que lo iba a pensar, y colgué, sintiéndome súper nervioso con toda la idea. Me aventé 3 días dándole vueltas a si los veía o no. Estuve a punto de cancelar por mensaje con Juan como 3 veces, pero al final decidí que aunque terminara saliendo mal, necesitaba escuchar lo que tuvieran que decir. Le escribí a Diane que sí aceptaba, pero le pedí que fuera en una cafetería neutral, una a la que nunca vamos, para no toparnos con nadie conocido. Ella organizó todo para el sábado siguiente a las 10 de la mañana. Los días previos estaba entre asustado y ansioso, pensando si no me estaba equivocando, o poniéndome de pechito para que me lastimaran otra vez. Pero dejé la cita, y me prometí que al menos iba a escuchar antes de decidir cualquier cosa. Ese sábado llegué tempranísimo, como 10 minutos antes, y busqué una mesa bien escondida, en una esquina donde nadie pudiera escuchar si la cosa se ponía intensa. Me temblaban las manos cuando fui por el café, y hasta derramé un poco porque los nervios no me dejaban ni sostener la taza. Me senté de frente a la puerta y me puse a ver entrar a la gente, checando el celular cada medio minuto, aunque ya sabía qué hora era. Mis papás llegaron juntos, justo a las 10, y los dos se veían más grandes de lo que recordaba. Los ojos de mi mamá estaban hinchados, como si hubiera llorado esa mañana,
y la quijada de mi papá súper apretada, como cuando intenta no explotar. Se sentaron frente a mí, no pidieron nada, y nos quedamos mirando en un silencio que pesaba muchísimo. Mi mamá empezó a llorar casi de inmediato. Sacó pañuelos y se limpió los ojos, mientras mi papá se aclaraba la garganta 2 veces y por fin habló. Dijo que habían estado pensando en todo lo que pasó. Nunca quisimos lastimarte con las bromas. Creíamos que sabías que solo era para molestarte. Mi mamá asintió y dijo, me dejaste en shock cuando hiciste eso en la fiesta porque genuinamente pensé que sabías que te queremos, aunque de repente te agarráramos de bajada. Escuchar eso me apretó el pecho porque me di cuenta de que seguían sin entender. Mi papá agregó, me dolió que inventaras cosas y nos dieras mala fama con toda la gente que conocemos. Nuestros amigos no dejaban de llamarnos para ver si estábamos bien, y la verdad, ni siquiera sabíamos qué contestarles. Mi mamá también comentó, algunos familiares nos dejaron de hablar porque creyeron que lo que mostraste era verdad. Ahí fue cuando me cayó el 20 de que, desde la fiesta, solo les había importado cómo los afectó mi venganza, pero nunca se preguntaron por qué lo hice. Así que empecé a repasar en mi cabeza todo lo que me venía a la mente. Aquella vez en el restaurante, cuando tenía 8 años y pedí pasta en lugar de carne. La ocasión en la cancha de fútbol, cuando me salí y mi mamá fue a decirles a las otras mamás que seguro yo ni era su hija. El día de Acción de Gracias a los 13, con el pelo teñido de negro, en la entrega de premios, cuando frente al presentador y todo el público dijeron que no estaban seguros de si yo era realmente su hija. También me acordé de mi ex, que se fue porque decía que mi familia era demasiado rara. Cada comida, cada Navidad, cada vez que me presentaban con alguien nuevo usando el mismo chiste de siempre. Mi mamá no paraba de interrumpirme para aclarar lo que supuestamente habían querido decir, que lo del restaurante era porque era súper payasa para comer, que la broma de la premiación en realidad era para mostrar orgullo, pero en broma, y que jamás pensaron que yo me lo fuera a tomar en serio porque, según ellos, siempre me veían bien. Al final, ya no soporté y les solté que a mí no me importaba lo que hubieran querido decir. Le dije a mi mamá, no cuentan las intenciones cuando te pasas años haciéndole sentir a tu hijo que sobra. Les dije que aquí lo único que importaba era el impacto, y el impacto fue que crecí pensando que hubieran preferido tener otra hija. Mi papá se puso rojo y empezó a alegar, pero yo seguía hablando. Les platiqué de todas las noches en que lloraba en mi cuarto, preguntándome qué tenía de malo, de todo lo que traté de hacer por cambiar, por gustarles, por encajar con lo que esperaban de mí, y de cómo dejé de intentarlo cuando entendí que, pasara lo que pasara, nunca sería suficiente porque yo simplemente no era como ellos querían. Mi papá se quedó callado más de lo normal, mirando fijamente sus manos en la mesa, y noté que sí estaba procesando todo en su cabeza. Al final me dijo, tal vez sí fuimos muy duros contigo a veces. Eres muy diferente a nosotros y a Juan. La verdad, nunca entendimos bien por qué. Explicó que no supieron cómo conectar con una hija que prefería el arte, los libros y el teatro, cuando ellos solo pensaban en deportes y negocios. Admitió que no lo supieron manejar, pero igual ni se acercó a pedir una disculpa de verdad. No fue una disculpa como tal, pero al menos era la primera vez que reconocía aunque sea tantito de culpa. Mi mamá solo asentía, incómoda, como si hubiera querido decir algo, pero sabiendo que ya no era momento. Sentí que algo dentro de mí se movió. No era perdón exactamente, pero quizá algo parecido al darme cuenta de que solo eran personas comunes, cometiendo errores, no monstruos que me odiaban a propósito. Les dije, no puedo seguir en una relación donde siempre soy el chiste fácil. Les dejé claro que ya no podía estar cerca de personas que trataran mis diferencias como defectos o que me hicieran sentir que tengo que esforzarme para merecer un lugar en la familia. Les dije que cada vez que soltaban ese tipo de comentarios, solo me recordaban que jamás cumpliría con el modelo de hija que tenían en mente y que ya no tenía la intención de seguir sintiéndome mal por eso. Los dos estaban visiblemente incómodos de verdad, moviéndose en la silla sin saber bien qué hacer. Mi mamá dijo que iba a tratar de hacerlo mejor, que no se había dado cuenta de cuánto me dolían las bromas y que a partir de ahora tendría más cuidado con sus palabras. Mi papá solo asintió y dijo que le podían echar ganas a eso. Yo no me hacía muchas ilusiones ni les compraba del todo sus promesas, pero acepté que mínimo estaban reconociendo que algo tenía que cambiar. Nos quedamos ahí como 20 minutos más, dándole vueltas al pasado y todo lo que había salido mal. Obviamente no resolvimos nada ni se arregló el daño de tantos años. Había demasiada historia para que con una plática mágica todo se arreglara. Pero antes de irnos, mi papá propuso que a lo mejor podríamos intentar terapia familiar. Dijo que ellos ya estaban yendo con alguien y que la terapeuta pensaba que ayudaría si yo me animaba a ir a una sesión. Me sorprendió un buen que se hubieran animado a ir a terapia, porque normalmente pensaban que esas cosas no servían. Les contesté que no prometía nada y que no aseguraba que nuestra relación se fuera a arreglar, pero que le daría una oportunidad a la terapia para ver si se podía rescatar algo, aunque tenían que entender que también podía darme cuenta que no valía la pena continuar. Estuvieron de acuerdo ambos y me pasaron los datos de la terapeuta para que yo pudiera agendar una cita. Salir de esa cafetería fue raro. Sentí como si nada se hubiera resuelto realmente, pero tal vez ahí empezó algo, aunque fuera chiquito. La primera sesión de terapia familiar, 2 semanas después, fue horrible. Nos sentaron en una oficina chiquita con sillones cómodos y cajas de pañuelos en todas las mesas. La terapeuta era una señora de unos 50 años que, de hecho, me cayó bien cuando la vi en la sala de espera, pero ya estando todos juntos, mis papás se la pasaron la hora defendiéndose. Mi mamá justificó todo con que las bromas son el sentido del humor de la familia. Mi papá insistía en que yo siempre había sido muy sensible y que malinterpretaba las cosas.
Cada vez que la terapeuta intentaba que hablaran sobre el efecto que tenían sus palabras, se iban directo a explicar sus intenciones y que nunca quisieron lastimarme. La terapeuta tenía que estar cortando sus excusas y trayendo de vuelta la conversación hacia lo que yo sentía. Salí agotada, sin energía. Hasta me quedé sentada en el coche unos 15 minutos, antes de tener fuerzas para manejar de regreso, preguntándome si de verdad valía la pena tanto desgaste solo para que me escucharan. Sin embargo, la segunda sesión, 3 semanas después, estuvo un poco mejor. La terapeuta empezó poniendo reglas de escuchar sin interrumpir y enfocarse en los sentimientos, no en culpas. Le preguntó a mi papá directo por qué hacía bromas sobre que yo no era su hija. Él se quedó un rato callado y luego soltó algo que no esperaba, admitiendo que esas bromas salían porque se sentía desconectado de mí. Dijo que cuando yo era niña sí intentó acercarse conmigo haciendo cosas de deportes y al aire libre, como lo hacía con Juan, pero que yo cero interés, que prefería leer y hacer arte, en lugar de lanzar pelotas o ir de pesca. Que las bromas terminaron siendo su forma de sobrellevar esa distancia, aunque ahora tenía claro que estaba mal. No era una justificación para todos los años haciéndome sentir incómoda y fuera de lugar, pero al menos fue sincero. Me di cuenta de que le costó trabajo decirlo y entendí que también le dolía, aunque fuera de otra manera. Mi mamá fue la que más batalló para aceptar responsabilidad. Tanto en la tercera como en la cuarta sesión, solo se justificaba y explicaba, pero ya en la quinta, al fin admitió algo que me sorprendió mucho. Reconoció que se sentía amenazada por mi independencia y mi creatividad. Me contó que, al verme triunfar en el arte y construir una carrera en algo que para ella era completamente ajeno, sentía que perdía cierta importancia. Admitió que sus bromas eran su forma de sentirse menos insegura, lo cual era una lógica bastante retorcida, pero al menos aceptaba que se había equivocado. La terapeuta le ayudó a darse cuenta de cómo estaba proyectando sus inseguridades sobre mí, haciéndome cargar con el peso de su propia frustración. Eso no resolvió todo, pero me ayudó a entender que realmente sus bromas nunca habían tenido que ver conmigo. Después de 3 meses yendo a terapia cada semana, logramos llegar a un acuerdo frágil entre nosotros. De verdad vi a mis papás poniendo de su parte para cambiar la manera en que se dirigían a mí, o hablaban de mí. Incluso se cachaban a mitad de una broma y se detenían. Mi mamá me llamó un par de veces solo para preguntar cómo estaba, sin ningún comentario desagradable de por medio, y mi papá me mandó un artículo sobre una escultora que había visto en una revista. Eran detallitos, pero después de tantos años de distancia se sentían enormes. Empecé a trabajar también en confiar en que esos cambios probablemente sí podían quedarse. Empezamos a cenar juntos una vez al mes con la terapeuta ahí para echarnos la mano con la conversación. Ella nos enseñó a comunicarnos de otra forma, a evitar caer en lo mismo de siempre. Mis papás aprendieron a preguntarme sobre mi trabajo en vez de menospreciarlo, y yo aprendí a darles chance de ser diferentes, de no estar siempre a la defensiva. Obviamente fue un proceso lento, a veces doloroso, y hubo días de retroceso donde caíamos en viejos patrones, pero seguimos yendo y seguimos intentando. Una noche, Juan me llamó, aliviado porque al menos ya nos hablábamos otra vez. Me confesó que había sido bien difícil estar en medio de todo, y le daba gusto que estuviéramos trabajando en nuestros rollos. Lisa, que llevaba meses distante, también empezó a ser más cálida conmigo. Me invitó a una carne asada en su casa y por fin me habló como persona normal, sin verme como el problema. Los niños se emocionaron muchísimo de verme, corrieron a abrazarme y me preguntaron dónde había estado. Víctor quería presumirme su bici nueva y Virginia quería enseñarme su cuarto recién pintado. Estar con ellos me recordó por qué había aguantado tantas sesiones incómodas y conversaciones duras. Verlos reír y jugar me hizo entender que sí valía la pena intentar mantener alguna relación con mi familia, aunque nunca fuera perfecta ni fácil. 6 meses después de haber empezado la terapia, llegó la siguiente exposición en la galería. Les mandé la invitación a mis papás, aunque honestamente no esperaba que fueran, pero sí llegaron, 20 minutos después de que empezó la inauguración, incómodos en su ropa formal y pegados a la entrada como si quisieran tener escapatoria cerca. Desde el otro lado de la sala, los vi recorriendo mis esculturas, leyendo las descripciones. Mi mamá hasta sacó el celular para tomarle foto a una de las piezas. Mi papá se paró frente a mi escultura premiada casi 5 minutos, solo mirándola, y cuando una pareja mayor se acercó a preguntarle por la obra, les dijo: «Ella es mi hija, y estoy orgulloso de su trabajo». Le costó trabajo decirlo, salió algo forzado, como si leyera un discurso, pero lo dijo. La pareja le siguió preguntando sobre mi arte, y él les contó cómo yo hacía escultura desde la universidad, cómo había ganado un premio nacional, y ni una sola vez soltó esas bromas de que no era su verdadera hija, o de que esperaba que estudiara otra cosa. Me tuve que meter corriendo al baño porque sentí que me iban a ganar las lágrimas, y no quería ponerme a llorar a media inauguración. Diane me encontró afuera, limpiándome los ojos con un pañuelo, y solo me abrazó sin decirme nada. Cuando regresamos, se quedó conmigo cerca de la mesa de bocadillos, y juntas vimos cómo mis papás recorrían la galería sin prisa, y vi cuando también se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que durante años le había preocupado ver cómo me trataban, como si yo fuera un error, y que le dolía más porque sabía que, si ella los enfrentaba, solo se ponían más a la defensiva. Me confesó que vernos a todos ahí conviviendo civilizadamente, escuchar a mi papá diciendo que estaba orgulloso de mí, significaba más de lo que yo podía entender. Le agradecí que nunca se rindiera, que fuera la única que siempre enfrentó lo cruel de las bromas, aunque eso hiciera incómodas las reuniones familiares. Ella me apretó la mano y me dijo que lo volvería a hacer, porque yo mínimo merecía tener a alguien de mi lado. Mis papás se fueron después de 1 hora, lo máximo que aguantaron, pero mi mamá me abrazó al despedirse y mi papá me dio la mano diciéndome que había sido una buena exposición. No fue cálido, ni fácil, ni nada parecido a mis sueños de infancia, pero fue diferente, y eso ya contaba. La relación con mis papás nunca será lo que imaginé de niño. No es que por arte de magia de pronto entiendan mi arte o mis decisiones,
ni que todos esos años sintiéndome mal se borren solo por ir a terapia. Pero ahora sí existe un respeto básico y límites nuevos que antes no estaban. Ahora, cuando van a contar un chiste, hacen pausa. Me preguntan sobre mi trabajo en vez de ignorarlo y, aunque les cueste, de verdad están intentando. Es mucho más de lo que pensé posible hace 6 meses cuando llegué a la primera sesión creyendo que nada de esto iba a servir. Ahora estoy armando una vida donde los incluyo a mi manera, pero mi familia elegida sigue siendo mi principal apoyo. Silvia va a todas mis exposiciones. Diane me llama cada semana solo para saber cómo estoy, y los primos que me apoyaron se han vuelto amigos cercanos. Veo a mis papás una vez al mes en esas cenas con supervisión. Asisto a algunos eventos familiares con la tranquilidad de poder irme si lo necesito, y ya acepté que así se ve nuestra relación. Lo que pasó en su aniversario rompió la dinámica tóxica que había, esa donde podían bromear sobre que yo no era suya y yo solo me aguantaba. Todo lo que vino después fue difícil y doloroso. Y sí, perdí contacto con algunos que pensaron que exageré, pero se tuvieron que dar conversaciones que ya hacían falta. Al fin estoy bien siendo quien soy, haciendo el arte que importa para mí, fortaleciendo lazos con quienes de verdad me ven, y ya no necesito que mis papás me entiendan por completo, porque ahora la que se entiende soy yo.